el versículo 1 para que nos sirva como una recapitulación, como un recordatorio rápido acerca de los primeros versos de este maravilloso libro, esta revelación que Dios dio. Y le recuerdo, es la revelación de Jesucristo ante todo, para que podamos de una manera total, de una manera completa, ser edificados en el estudio de Apocalipsis y se cumpla en nosotros la bendición que dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía para que eso se cumpla en nuestra vida. El fundamento debe ser comprender que es la revelación de Jesucristo y que en ningún otro libro de la Biblia vamos a poder tener una revelación, valga la redundancia, vamos a poder comprender a plenitud en lo que podemos comprender hoy, lo que Jesucristo es, como en el Apocalipsis. Ni aún en el Evangelio de Juan, que presenta a Jesús como el Dios divino, y en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ni aún en los Salmos y en los libros de el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no vamos a poder encontrar una revelación tan clara y tan asombrosa como la podemos ver en el libro de Apocalipsis, al grado de que Juan mismo se asombra al poder tener la revelación de lo que Jesucristo es. Hay, por ejemplo, frases que, a pesar de que estamos yendo versículo por versículo, es tan importante, algunas palabras que podemos dejar sin tocar, pero por ejemplo, el versículo 5 habla de Jesucristo y dice que Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Fíjese, cuando habla del testigo fiel es que primeramente nadie puede dar un testimonio más fiel acerca de lo que es Dios, sino Jesús. Él es el testigo fiel. Ni siquiera el apóstol Pablo, que tuvo después del Señor, diría yo, las experiencias más grandiosas en el Nuevo Testamento, hablo, puede realmente dar testimonio de lo que es Dios, sino el Señor Jesús. Por eso se le llama el testigo fiel. Cuando el Señor dijo en muchas ocasiones, en verdad os digo, y manifestó después de esa declaración una frase, estaba hablando de leyes que eran, son y serán, y no van a cambiar, que son leyes que gobiernan el cielo, que gobiernan el tiempo y el espacio, el universo, y Él dio testimonio de que eso es así. Por ejemplo, cuando Él habla y dice, en verdad os digo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Estaba diciendo una realidad. El que no llega a la cena del Señor como parte del cuerpo de Cristo, porque la cena del Señor, la Santa Cena es para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No tiene parte con Él. Alguien puede venir y decir, bueno, pero mire, mi abuelito fue cristiano, mi abuelita también fue cristiana, mis padres fueron cristianos. Si usted no es parte del cuerpo, usted en su manera individual no tiene parte con Él, punto. Él dijo, en verdad os digo. Y son declaraciones que está dando Él un testimonio y Él es el testigo fiel. El testimonio de lo que es la realidad que gobiernan las leyes y lo que agrada a Dios. Versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, y déjeme decirle que en parte por esta realidad es que el Señor motivaba mi corazón a que el ministerio pudiera identificarse con esa declaración, porque el centro de lo que hagamos puede ser siempre honrar el nombre del Señor Jesús. Que Él pueda verse en todo lo que nosotros hacemos, somos, y ojalá que se pueda ver en nuestra vida, nuestras acciones, ¿verdad? Dice, yo soy el alfa, el omega, y le terminaba el viernes anterior diciendo que Él es el Todopoderoso. Terminamos con la consideración, cuando aquellos discípulos se adentran al mar y la tormenta, de repente, aunque eso ya el Señor lo sabía, obviamente, tenía un plan predeterminado, algo que quería edificar en la fe de ellos. El Señor está durmiendo y lo despiertan en medio de esa tormenta, en el
mar de Galilea o el lago de Genazaret, que se puede conocer de los dos nombres, y dicen, Señor, mira, perecemos, y el Señor en cierto sentido los reprende por su poca fe, ¿verdad? Y reprende al viento y reprende a la mar, y ellos se asombran y dicen, ¿quién es este? ¿Quién es? Que aún el viento y el mar le obedecen. Porque solo Él es el que tiene control sobre todas las situaciones. Fíjese que mientras más, personalmente, mientras más me adentro al estudiar la palabra del Señor en ese sentido, hay ciertas frases que me están haciendo más sentido en mi vida. Por ejemplo, cantamos un canto que ha sido de gran bendición y dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Así es Dios. Dios tiene control de cualquier situación. Dios tiene control de todas las situaciones. Y lo vamos a ver más adelante que Él en medio de su iglesia se mueve. Hoy quizás no vamos a llegar a este punto, pero manifiesta esa realidad. Dios tiene control sobre todas las situaciones, porque Él es el Todopoderoso. Tiene control aún en las situaciones que solamente Él puede tener control, de las situaciones climatológicas. Por eso vamos a ver en Revelación los elementos que están en un, voy a decir yo, Él está utilizando los elementos para desarrollar los juicios que había determinado. Eso solo Dios lo puede hacer, porque Él es el Todopoderoso, que dio como un adelanto nada más de su poder cuando calmó al viento y calmó a la tempestad. Ese era un adelanto nada más, un anticipo, algo pequeñito de lo que Él es capaz de hacer, que en el libro de Génesis lo manifestó. Usted sabe que la Biblia claramente dice que todo ha sido creado por medio de Él, por medio de Jesús. ¿Y cómo creó Dios? Dijo Dios y fue hecho. Él es el Todopoderoso. Terminábamos con eso el viernes anterior. Y quiero continuar, versículo número 9. Después de dar ese testimonio de lo que es el cometido, el propósito del libro de Apocalipsis, Juan dice en el verso 9, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús. Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Vale la pena decir que no estaba ahí por ladrón, no estaba ahí por asesino, no estaba ahí por por bribón, ¿verdad? No estaba ahí por algún crimen, estaba ahí por causa de la palabra de Dios. Cuando comenzó la persecución de una manera directa contra los cristianos, Juan, que era, según los estudiosos de las cronologías, el último de los apóstoles que había quedado con vida, que estaba en ese tiempo ministrando en la iglesia de Éfeso, una iglesia que fue fundada, y lo vamos a ver más adelante, cuando en el libro de Hechos, capítulo 18, por ahí aparece el apóstol Pablo, pero luego encuentra una pareja llamada Priscila y Aquila, y luego también ellos encuentran a un tremendo orador llamado Apolos. Esa iglesia de Éfeso que fue fundada en ese mover, en sus casi 90 años, Juan está pastoreando esa iglesia y de una u otra manera, por causa del testimonio, se encontró, lo exiliaron a esa isla llamada Patmos, que servía como un presidio, como una cárcel, donde los presos eran llevados. Juan dice que era compañero, dice aquí, yo Juan, vuestro compañero, en la tribulación, el reino y la perseverancia de Jesús. Déjeme ir punto por punto por esto. Compañero de, punto número 1, de tribulación. Compañero de tribulación. Hechos 14, 21 y 22. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, después de ser apedreado en una ciudad llamada Listra, le leo Hechos 14, que Pablo también fue un compañero de Juan en tribulación. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario, escuche esto,
no es opcional. It's not optional. Dice, es a necessity, es necesario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dear church, we cannot change that. Así comenzó la iglesia del principio y me late que así va a terminar. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él era compañero en la tribulación y aquí podemos ver también los tres elementos de la perseverancia y el reino de Dios. Juan capítulo 16, versículos 32 y 33. Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Aquí es el Señor Jesús hablando. Me dejaréis solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí puedo entender algo maravilloso que debemos de agarrarlo por fe en la palabra del Señor. Es que a pesar de las tribulaciones podemos tener paz. A pesar de las tribulaciones podemos tener paz. Estoy seguro que ustedes ya han pasado algún tipo de experiencia, pero todo cristiano genuino tiene que ser entrenado en eso. En medio de esas situaciones donde no se sabe qué va a pasar, pero uno inexplicablemente sabe que tiene paz y no puede negarlo, tiene una confianza. Es Dios poniendo eso como una evidencia de que lo que Él ha dicho se va a cumplir. En medio de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios y el Señor dijo, os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. Y esa paz definitivamente está en Dios. Es porque uno tiene esa confianza de que Dios está en control de todas las cosas, porque Él es el Todopoderoso. Dice, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Déjeme hacer una pausa aquí sobre algo que ha estado dando vueltas en mi cabeza porque lo escuché la otra vez de alguien que respeto mucho en su enseñanza y me llamó mucho la atención. Porque le hacían esta pregunta y le decían, ¿por qué cree usted que se ha incrementado tanto el suicidio, especialmente en jóvenes? Y esta persona contestaba y decía, hay muchos factores, dice. El abandono a veces de los padres y todas situaciones que conllevan, pero dice, hay uno que a mi parecer es bastante fuerte en esto. Y es porque a veces se les limita tanto del sufrimiento, se les quiere guardar, especialmente con la psicología moderna, no le habla así, lo va a traumar. No le muestre eso, porque lo va a hacer una persona cohibida. Hermano, mire, si así fuera, yo no estaría vivo, yo estaría loco, hermano. Y muchos de nosotros peor, ¿verdad? En eso. Y mire, como dice en inglés, we turn out okay, ¿verdad? En ese sentido. ¿Verdad? Pero a veces se quiere guardar tanto y se les dice a los niños desde pequeño, y no me vaya a malinterpretar esto, pero me llama mucha atención. Usted es mi campeón. Usted es mi príncipe, mi princesa. Usted puede todas las cosas. Usted, y entonces él crece en una fantasía que cuando llega al mundo y se da cuenta que en el trabajo no le dicen lo mismo, los maestros de la universidad no lo andan apapachando tanto, porque una cosa a veces es el colegio y otra cosa es ya la universidad cuando llega. Yo me recuerdo, en la universidad llegaba uno, el catedrático se ponía a escribir y decía, bueno, los que quieren aprender, los que no, simplemente no van a pasar y punto. Y ahí estaba la cosa. Y entonces uno, ¿verdad?, se ponía afligido y tenía que estudiar porque si no, no pasaba. Cuando se dan cuenta de eso, dicen, ay, se me desboronó el mundo. Se me acabó el mundo. Y me ponía a pensar, ¿y no será que muchas veces eso puede estar pasando también en la cristiandad con los falsos, y no tengo ningún temor de decir eso, predicadores, que quitan la tribulación y dicen, piensa en grande y alcanzarás cosas grandes. Alcanza tu mejor vida ahora. Tú nunca te vas a enfermar, tú nunca vas a tener necesidad de nada. Y de repente cuando encontramos la realidad, nos decepcionamos del evangelio. Y cometemos, pues yo no, pero cometen un suicidio espiritual. Porque se dan cuenta que les vendieron algo falso. Por eso la palabra de Dios nos dice, es necesario que a través de ¿qué? De muchos aplausos, de un camino de halagos. A través de muchas tribulaciones. ¿Qué dijo? Jesús lo dijo.
En el mundo tendréis que aflicción, pero confiad. En mí pueden tener paz. Yo he vencido al mundo. Amén. Bueno, cierro la pausa ya, que se me hizo interesante, hermano. Se me hizo interesante eso. No con eso para que usted vaya a tratar a su hijo, oye, ahora esclavo. No, no, ¿verdad? Tampoco vaya a ese punto. Pero decía un sabio que no era cristiano, pero dijo unas palabras, dije, cría a tus hijos con un poquito de hambre y un poquito de frío. De veras, hermano, vale la pena en un momento que sepan que no todo el trato en el mundo es como el trato de casa. No todos lo van a tratar como lo trata papá o como lo trata mamá. Eso será en la casa consuelo. Lo consuelo aquí para que sea un hombre o sea una mujer y vaya ahí enfrente al mundo con confianza, que cuando la paleen allá sepa que aquí sí lo vamos a poder consolar, ¿verdad? Así como Dios a nosotros nos consuela. ¿O no dice así la palabra del Señor? Que en medio de muchas tribulaciones llegamos y Él nos consuela para que podamos consolar a otros también. Bueno, tribulación. Juan dijo compañero en la tribulación. ¿Y qué tribulación la que estaba pasando, ¿verdad? Pero también dijo compañero en el reino, porque el mensaje de Jesús fue el mensaje del reino. En sus enseñanzas, en sus parábolas, en todo lo que hacía. Dos versículos que apoyen esto. Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús fue el mensaje del reino de los cielos, no del reino de la tierra, el reino de los cielos. Lucas capítulo 12, versículo 31 y 32 dice, mas buscad su reino y estas cosas serán añadidas. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. El mensaje que la iglesia va a predicar, el mensaje que Juan compartía con los cristianos que también estaban en tribulación, era el mensaje del reino de los cielos. Esperamos un reino de los cielos. Y en ese sentido sí todos somos reyes y sacerdotes, como dice la palabra del Señor. Pero aquí no espere que se lo reconozca. En la tierra, ¿verdad? Va a venir el momento cuando Dios se va a manifestar. Era compañero en la tribulación, compañero en el reino y compañero también dice una palabra que es muy importante, compañero en la perseverancia. Esa palabra, hermano, tan importante. Lucas capítulo 8, versículo 15 dice, hablando acerca de lo que hablábamos el domingo pasado, de la semilla que cae en diferentes terrenos en la parábola del sembrador, dice Lucas 8:15, pero la semilla en tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. There is no other way to be fruitful. No hay otra manera de ser fructífero, sino solamente a través de la perseverancia. Ahí se dice un dicho que muchos de nosotros lo sabemos, sencillo pero real. El que persevera, alcanza. Es una realidad. Fruto con su perseverancia. Queremos realmente poder dar fruto en cualquier situación, sea trabajo, estudios. Hermano, hay que perseverar. Es la realidad. Queremos dar fruto en las cosas de Dios, tenemos que perseverar. Mateo capítulo 24, versículo 12 en adelante dice, y debido al aumento de la iniquidad, usted sabe que la iniquidad está un poco más arriba de crítico, de malo, que la maldad, que del pecado. La iniquidad es aquel mal que se premedita, que se planea. No es un pecado de que, no sé cómo me di cuenta. No, lo planeé, ¿verdad? Y el mundo está trabajando un misterio que se conoce como el misterio de la iniquidad. El diablo, que es el príncipe de este mundo, que se le ha dado esa designación temporal, porque el Señor se lo va a arrebatar. El diablo está tramando con el misterio de la iniquidad cómo hacer que la maldad se eleve cada vez más. Cómo poder hacer un daño, voy a decir yo, un daño inteligente. Poder ver cómo puede, aún el Señor dijo, a través de falsas situaciones, engañar aún si es posible a los escogidos. Entonces,
Debido al aumento de la iniquidad, Mateo 24:12 dice, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará por todo el mundo como testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá al fin. Pero vea la palabra persevere, que persevere hasta el fin. Le comentaba unos días atrás, y hoy hice otro experimento esta semana, donde a veces en las redes sociales, cuando uno pone pequeños segmentos y se dirige a cristianos, ¿verdad? Uno encuentra comentarios o mensajes ahí, ¿verdad? Amén, aleluya, adelante, gloria a Dios, etcétera. Pero cuando uno va a otro terreno de no de cristianos, recibe comentarios como hipócrita, vividor, farsante. Hermano, es la realidad, ¿verdad? Es la realidad. Eso es lo que llega, ¿verdad? En ese caso. Y muchos diré, porque han sido decepcionados aún por la misma religión. Entonces, el amor, principalmente el amor hacia Dios, se enfría. ¿Cuánto no? El amor hacia aquellos que tienen un mensaje de las cosas de Dios. Es la realidad, es lo que nos vamos a enfrentar. Alguien decía ahí, la palabra de Dios dice, el que quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución. Vea la frase, el que quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución. Entonces alguien decía, si de una u otra manera no estamos sufriendo persecución, la ecuación nos indica, no estamos viviendo piadosamente. ¿Sí me explico? Porque la Biblia dice, si alguno quiere vivir piadosamente, va a sufrir persecución. Pero si no sufrimos algún tipo de persecución, es porque no estamos viviendo piadosamente. Pero el que vive piadosamente de una u otra manera va a sufrir persecución. Lucas capítulo 21, 17 dice, vea la frase, el Señor hablando, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Mire qué promesa más magnífica. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. La palabra clave aquí es perseverancia. Vamos a dar fruto perseverando. Vamos a ser salvos si perseveramos hasta el fin. Dice, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Segunda Tesalonicenses 1:4. Dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Porque la verdadera perseverancia se va a notar cuando hay algún tipo de sufrimiento. Si no hay sufrimiento, no existe perseverancia. Si no hay algún tipo de fuerza que esté en contra de lo que estamos haciendo, no hay perseverancia. Por ejemplo, las grandes historias, voy a pensar yo, de atletismo se han dado en aquellas personas que a pesar del cansancio, el calor, la fatiga, etcétera, pero continúan, hermano. Aunque sea despacio, pero continúan. Por ejemplo, aquellos que han subido los grandes montes, voy a pensar en el Everest. Si usted alguna vez ha practicado el alpinismo, sabrá que mientras más alto, más escaso el oxígeno, y uno da 5 pasos y es como que hubiera corrido media milla. Pero poco a poco tienen que seguir y hasta que alcanzan eso. Si no todos han llegado a esos lugares, solamente aquellos que han perseverado. Lo mismo en las cosas del Señor. Aquellos que en la primera decepción, entre comillas, del Evangelio, porque no hay decepciones, Dios está en control de todo. Lo que pasa es que a veces hemos sido mal enseñados. No puede haber enfermedad, no puede haber pobreza, no puede haber tribulación, no puede haber, sí va a haber, y a veces inesperadas, y en medio de eso hay que perseverar. Ahí donde nuestra fe se va a probar, ahí donde realmente vamos a poder hacer vida a esto. El apóstol Juan está a los 90 años, 90 years old, no 19, 90
90 years old. 90 años. Lo mandan a hacer trabajos forzados, posiblemente picando piedra, a una isla de un grupo de islas como de 50, en una isla que en aquel tiempo era una isla estéril y rocosa, que servía como una colonia penal para el Imperio Romano. Según acorde ciertos escritos de escritores de la época, un escritor cristiano llamado Eusebio dice que Juan fue liberado de esa isla de Patmos por un emperador llamado Marco Coseo Nerva. Fue liberado, no se sabe exactamente cuándo, pero pasó un tiempo allí, en esa isla fue donde tuvo la revelación del Apocalipsis. Y se cree que Juan tenía 90 años cuando fue desterrado a esa isla de Patmos, no de Palmos, ¿verdad? De Patmos, a hacer trabajos forzados. Imagínese usted, ¿qué pensaría Juan a los 90 años decir? Me imagino quizás, yo hubiera pensado, valió la pena. Vale la pena. Y en medio de esos pensamientos, quizás no los tuvo, posiblemente no los tuvo, viene la revelación más grande de la persona de Jesús, dándole a entender que Él estaba en control de toda la situación. Y Juan fue desterrado por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio fue desterrado. Versículo 10 y 11. Dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan tuvo una experiencia y fue transportado sobrenaturalmente. Cuando habla estaba yo en el Espíritu, está hablando de una experiencia sobrenatural, donde él de una u otra manera, más que una visión, tiene como un traslado espiritual, a poder experimentar, no solamente ver, sino experimentar esos elementos futurísticos. Dice que estaba en el día del Señor. La mayoría de estudiosos están de acuerdo que cuando habla del día del Señor, por la manera en que se utiliza ese término en todo el Nuevo Testamento, está hablando del día domingo, cuando la iglesia se reunía a poder adorar a Dios. Estaba en el día del Señor y le dice esa voz que tenía que escribir a las 7 iglesias las visiones y tenía que enviarlo a las 7 iglesias. En ese tiempo le recuerdo que no habían copiadoras. Juan tuvo que escribir 7 veces el Apocalipsis y enviarlo a cada una de las iglesias, que según dicen, en el orden que aparecen, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, era como el orden de la ruta postal de esa época. Iba a llegar a Éfeso, luego Esmirna, luego a Pérgamo, Tiatira y terminar en la Odisea. Éfeso, como lo vamos a ver más adelante, era como la iglesia principal, la iglesia que fue fundada por el ministerio de Pablo y fortalecida por Priscila, Aquila, Apolos. Aún Timoteo llegó a ser pastor de esa iglesia. Y Juan, que en ese tiempo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, era como la iglesia principal de la cual surgieron las otras 6 iglesias. Pero cuando habla de las 6 iglesias o 7 iglesias, perdón, de esa época que estaban en lo que hoy se conoce como Turquía, está hablando de 7 iglesias, pero también está hablando y utiliza el número 7, que es un número de plenitud, que está hablando acerca de la plenitud de lo que es la iglesia. Por eso podemos nosotros decir que como parte de la iglesia, el mensaje a las 7 iglesias también es un mensaje para la iglesia el día de hoy, y si somos parte de la iglesia es un mensaje para nosotros también. Versículo 12 dice, cuando oye que le dicen, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, dice, me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Esos 7, que como digo es el número de plenitud, representan la plenitud de la iglesia, que se explica en el versículo 20. Si usted mira el versículo 20 dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles, que en este caso son los mensajeros o los líderes de la iglesia en este caso, y
de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Cuáles son los 7 candelabros? El pasaje nos lo aclara, se está refiriendo a las 7 iglesias. Y como le digo, 7 es un número de plenitud, está hablando de la plenitud de la iglesia. El mensaje que vamos a encontrar a las iglesias es un mensaje que va para la iglesia de todos los tiempos y la iglesia de diferentes países, que tenemos que vencer los obstáculos que podemos leer, y vamos a leer en el nombre del Señor más adelante sobre estas iglesias. Versículo 13 dice: y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era una designación con la cual los judíos sabían que se estaba refiriendo al Mesías. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa designación, Hijo de Hombre, algunos dicen ha sido sacada de Daniel capítulo 7, versículo 13, donde en una visión que Daniel tiene acerca del futuro dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. De ahí es donde los judíos sabían que cuando alguien se llamaba el Hijo del Hombre se estaba atribuyendo que era el Mesías, ¿verdad? En el caso de Jesús, él se atribuyó al Hijo del Hombre. Fíjese que es interesante que esta frase, este adjetivo Hijo del Hombre, en los evangelios es mencionado alrededor de 81 veces. Hijo de Hombre. Y en el caso de Apocalipsis lo menciona, dice: vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, Juan conoció muy bien a Jesús y sabía que Jesús se autodenominaba Hijo de Hombre. Pero cuando lo mira, dice: vi a uno semejante, porque era tal la gloria de la cual estaba inmersa el Señor, que dice, se parece, pero no es como yo lo conocí. Por eso dice: vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y más adelante él pues se sigue asombrando en todo el Apocalipsis con lo que ve que es realmente el Señor. Pero dice, su vestimenta, cuando habla, dice que era con una túnica que llegaba hasta los pies y también con un cinto de oro. Y esta vestimenta lo identifica como el sacerdote que Jesús es el día de hoy. Es una vestimenta sacerdotal que la podemos encontrar en su inicio en Levítico 6:4. Dice, hablando acerca de Aarón, el hermano de Moisés, que fue el sumo sacerdote del tabernáculo. En Levítico 6:4 dice: se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. En el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, podemos ver que el Señor Jesús es nuestro sacerdote delante del Padre. Hebreos 2:17 dice: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. El sacerdote básicamente lo que representaba era un hombre que estaba uniendo al pueblo con Dios, para que hubiera una comunicación entre Dios y el pueblo. Existía el sacerdocio. De igual manera, el Señor hoy es nuestro intercesor. Y debo decir esto claramente. La Biblia claramente enseña que para llegar a Dios es a través de Jesús. Solamente. No a través de María. El único intermediario, según la Biblia, nuestro sacerdote es Jesús. Él se hizo semejante a nosotros para poder entendernos y poder ser el vínculo entre Dios y la humanidad. Y por eso es de que yo he insistido un poquito, iba a decir tanto, pero no, un poquito, sobre el hecho de estar agradecidos por la muerte del Señor y la sangre que limpió nuestros pecados. Pero de igual manera debemos estar agradecidos por su intercesión. Porque hoy Él está intercediendo por nosotros. Imagínense por un momento que el Señor hubiera dicho, bueno, les voy a dar un chance, les voy a dar una oportunidad a la humanidad.
voy a derramar mi sangre y esa sangre va a borrar todos sus pecados. Y una vez borrados sus pecados, ustedes van a quedar iguales que Adán cuando yo lo crié. Y de ahí va a depender de ustedes. Le pregunto, ¿cuántos todavía estaríamos limpios y santificados? Por eso, bendita intercesión, porque Él se hizo hombre, conoció y dijo, no, con una limpieza estos no llegan. Va a necesitar una constante intercesión y alabado sea su nombre por siempre por esa intercesión que hace por nosotros todos los días. Versículo 13 dice, y en medio de los candeleros, que ya sabemos que es la iglesia, vi a uno semejante al Hijo del Hombre vestido con una túnica. Versículo 14 y 15 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido quiere decir bronce pulido, dice, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Qué distinto al Cordero de Dios, al Jesús crucificado, desfigurado en la cruz, que dijo, escupido, que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con una voz quizás débil, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sabe que Juan estaba viendo eso, era el que estaba al pie de la cruz. Y hoy lo mira, repasemos una vez, dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, y añade, como nieve. ¿No usted se ha dado cuenta? Pero es una de las cosas que a mí me gustan en Nueva York. Los cambios, es emocionante. We don't know what's going to happen, hermano. ¿No se ha dado cuenta usted que si neva un día y hay luna llena, no se necesitan luces? Porque está la blancura de la nieve. Es decir, cuando está hablando de su rostro, no está hablando de un blanco pálido, pues. Está hablando de algo resplandeciente. Juan mira a un individuo con los cabellos blancos resplandecientes, su rostro resplandeciente, con ojos como llama de fuego, imagínense como ojos con una mirada como de láser, como llama de fuego, con pies semejantes al bronce que brillaban, y cuando habló, como el sonido de las cataratas del Niágara. Para aquellos que ya han estado ahí, que hermano, es impresionante, su voz era una voz que implicaba autoridad. Blanca lana, ojos que miran, Apocalipsis 2:18 recalca esto, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. 19:12 de Apocalipsis dice que sus ojos son llama de fuego. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Y eso me lo repito a mí y se lo recuerdo a usted, vamos a dar cuenta individualmente. No va a haber tal que me agarro de ti el día del juicio, por favor no me vayas a dejar, decirle que te dejen estar conmigo. No va a haber nada de eso. El día del juicio vamos a dar cuenta cada uno de lo que hayamos hecho individualmente. That's what it is and we cannot change that. That's the truth and nothing more than the truth. Esa es la verdad. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Hoy es el misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hoy es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la realidad es que todo juicio se le ha dado al Hijo. And if we don't like that message, praise God. But that's the message. Es el mensaje que en un momento va a hacer que los que predican o predicamos este mensaje podamos caer mal. Ya va a comenzar a hablar del infierno, ya va a comenzar a hablar del juicio, ya va a comenzar. Fíjese que hubo un rey, no sé si era Festo, cuando Pablo comienza a hablarle del evangelio, él lo estaba escuchando todo bien, pero nada más llegó a hablarle del juicio de Dios y del reino eterno. Dice, no, te escucharé otro día. Pero déjeme decirle, esa es la verdad. Por eso le recuerdo, me lo ha oído muchas veces, me lo va a oír otra vez hoy, que oía una persona
porque usualmente me interesa oír gente más inteligente que yo para aprender, que decía, cuando le preguntaron, ¿cuál cree usted que sea el versículo más importante para usted en la Biblia? Él dijo Génesis 1:1. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque si yo no creo que Dios ha creado todas las cosas, tampoco voy a creer que le tendré que dar cuenta de mi vida. Pero si creo que Él ha creado todas las cosas y me ha creado a mí, sabré que tendré que darle cuenta de mi vida. Y aquí lo recalca, dice que con sus ojos como llama de fuego, dice que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pies de bronce bruñido, referencia al juicio divino, y voz con autoridad como el estruendo de muchas aguas. Amén. Versículo 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol. Ahora, mire, blanca cabellera como blanca lana como la nieve. Y dice que su rostro era como el sol, ¿cómo dice ahí? El sol cuando resplandece. Y eso me llevó a considerar realmente el hecho. Bueno, pero sigamos leyendo. Dice, cuando brilla en toda su fuerza. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias. Lo vemos en el verso 20 cuando lo leímos. Y la espada que sale de su boca representa obviamente su palabra, la palabra de Dios. El 2:16 de Apocalipsis dice, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El 19:15 dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Recuerde usted que al anticristo él lo va a matar con la espada de su boca. ¿Qué es lo que quiere decir? Que va a salir una espada, no está hablando acerca de una figura. Lo que va a pasar es que va a hablar, te mueres. Y así va a suceder. Versículo número 17 y 18. Dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Y cualquiera, hermano. Cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Pobre Juan, ¿verdad? 90 años, hermano. Si una vez con uno de 80 ya tiene pena de decirle una mala noticia, imagínese este hombre, 90 años, hermano. Y tiene esa experiencia. Pero inmediatamente dice, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último. El que vive y estuve muerto. Y he aquí, qué maravilloso. Y he aquí, estoy vivo. ¿Y de qué manera, verdad? One away. Estoy vivo, Juan, todavía estoy. No. ¿De qué manera está vivo? Y todo esto se lo está diciendo no con esa voz de lástima que me ando echando yo, sino con una voz de sonido de muchas aguas. Estoy vivo, no temas. Y no solamente vivo, estoy vivo por los siglos de los siglos. Y le dice, y tengo las llaves de la muerte y de la... Con quien dice, mira, aquí, there is no place to be fearful. Tranquilo, Juan, no es lugar para tener temor. Yo vivo por los siglos de los siglos, el que estuvo muerto. Y eso me llevaba a mí a la consideración de lo siguiente, muy similar a como Saulo, como lo que pasó con quien llegó a ser el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Que cuando va en esa persecución a los cristianos, porque ese según era su trabajo, en Hechos capítulo 9, versos 3 y 4 dice, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo y al caer a tierra oyó una luz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sabe que esto pasó al mediodía, hermano, y mira una luz que opacó la luz del sol, era el Señor manifestando. Cuando el Señor habla en este pasaje y dice, yo soy el primero y el último, es la identificación de cómo Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba también con esas palabras.
El Yahvé o el Jehová del Antiguo Testamento se manifestaba con esas palabras: yo soy el primero y el último. Y el Señor ahora en Apocalipsis se identifica de igual manera. Dice, yo soy el primero y el último. Isaías 41:4 dice, yo el Señor, aquí está hablando Jehová o Yahvé, o el Eterno, como usted quiera llamarle. Yo el Señor soy el primero y con los postreros soy. 44:6 de Isaías dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Es Jehová del Antiguo Testamento identificándose con esto. 48:12 de Isaías dice, óyeme Jacob, Israel, a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. Por eso al final de Apocalipsis recalca esta verdad en el capítulo 22, versículo 13, dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy uno con el Padre, somos uno en el misterio de la Trinidad. Y le dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras está diciendo, yo decido quién vive, yo decido quién muere. Eso es. Y terminemos leyendo versículos 19 y 20. Dice, escribe pues, en cierto sentido, pobre Juan, ¿verdad? ¿Cómo va a haber estado choqueado ahí? Escribe pues las cosas que has visto, lo que hasta ahorita había visto, y las que son las que va a comenzar él a describir acerca de la situación de cómo estaba la iglesia en su totalidad, y las que son, y las que han de suceder después de estas. Todos los juicios que vamos a ver en el capítulo 4 al capítulo 22. Cuando dice escribe las que has visto, está hablando de lo que hasta ahorita vimos en el capítulo 1. Luego Dios mediante, más adelante vamos a ver los capítulos 2 y 3, que son las cosas que son, la situación que estaba pasando en la iglesia. Y luego capítulos 4 al 22, si Dios nos lo permite, las cosas que vendrán después de esto. Pero como todo, para poder entender la realidad de algo, creo que nos conviene mucho entender la realidad de la revelación de Jesucristo como lo que Él es. Padre bueno, te doy gracias esta noche, Señor. Y te ruego, Dios mío, que al estudiar tu palabra, esas verdades nos capaciten, Señor, para lo que está por venir. Estoy